¿Y cómo están todos y todas las oyentes? Nos trajiste una editorial hoy día, contanos de qué se trata. Mendoza entre contrastes. Pareciera local, pero vamos más allá. Al infinito y más allá. Mendoza entre contrastes. Son varias las noticias que vienen impactando en nuestra provincia. Hay un récord de personas en situación de calle. Hay un récord de despidos. Hay casi 6% de indigencia. Y el 47% de los hogares con niños y niñas son pobres. Tenemos los salarios más bajos del país y las y los trabajadores de la educación seguimos liderando el ranking de los peores pagos del país. Pero más allá de las estadísticas y estudios que se publican y que salen en los diarios y en las redes, esto es algo que vemos día a día en las escuelas, en cada una de las escuelas en las que estamos. Y lo vemos entre los y las estudiantes. Vemos el hambre, la falta de recursos, de útiles y hasta para el boleto del colectivo. Lo vemos en sus familias, pero también en nuestra propia realidad. Cada vez más el ajustado salario docente es el que tiene que estirarse para sostener una familia con nuevos desocupados, que se estira para cubrir leoninos alquileres y esas tarifas que cada vez son más impagables. Me decía una compañera de la escuela, los gobiernos lograron que en este país solo haya algunos ricos y los demás somos todos pobres. Hay pobres sin trabajo y pobres con trabajo. Y esa realidad es la situación de todos los trabajadores y de nosotros como trabajadoras y trabajadoras de la educación. La situación salarial en Mendoza es que ocupa el puesto número 23 del ranking nacional, sobre 24 distritos. Estamos solo por encima de Misiones. Y esto lo vamos a decir, parafraseando, no fue magia. Esta realidad se explica por una continuidad en los acuerdos paritarios que se aceptan uno tras otro por esta conducción sindical, la del SUTE, que acepta sin chistar. Acepta acuerdos con pisos salariales que achatan las escalas de antigüedad de zona, manteniendo en la misma franja a quienes recién se inician y quienes llevan años y años de servicio. De hecho, cobra lo mismo quien recién se inicia y quien lleva 11 años de antigüedad en una escuela. Se explica por los distintos ítems como el aula, arraigo, especialización, etcétera, que son una situación completamente particular de cada trabajador o de cada trabajadora. Es decir, nos dividen entre nosotros mismos. Y no son percibidos incluso por todos, ni siquiera en iguales condiciones, ni siquiera en iguales porcentajes. Y están sometidos a condiciones discriminatorias y que atentan contra derechos adquiridos. Y frente a esto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que lo que parece desinterés o pasividad esconde un proceso que se cocina a fuego lento. Seguro lo vieron, a Cornejo lo echaron de la universidad. Cornejo perdió elecciones en la universidad. Y en las escuelas, bajo sindicatos peronistas que no nos dejan ni debatir, la bronca se va macerando. Ellos son los que sostienen y garantizan el gobierno de Cornejo. Un Cornejo que continúa en retroceso y que registró su quinta caída consecutiva en el nivel de imagen positiva. El dirigente radical había descendido varios puestos en la imagen positiva. Este mes, el indicador volvió a caer y se ubicó en un 48%. Repito, de imagen negativa. Por primera vez, además, la imagen negativa del gobernador superó a la positiva. Y otro dato importante es que esta caída está muy relacionada con el desgaste de la imagen del presidente Milei en nuestra provincia. Pero paralelamente se dan otras cosas. Hay encuestadores como Santiago Ale que, por ejemplo, dan cuenta de un crecimiento de la imagen de Miriam Bregman y toda la izquierda.
y en la intención de votos. Muestra un 15%. Novedad. Interesante. Pero se trata de pensar que hay causas profundas, como vinimos diciendo, para que todo esto suceda. Está todo como cruzado. Y vamos a ver para dónde va. Las condiciones salariales miserables y el plurimpleo no se soportan más. Mientras vemos por televisión un show de escándalos, corrupción, cada uno de nosotros y nosotras no llegamos a fin de mes. No tiene nadie más con qué resistir. No hay billetera virtual, no hay billetera física que soporte esta situación económica que atraviesan las familias trabajadoras. Y eso se siente como demoledor. Se escucha, nunca estuve tan mal. Y más allá de ponernos a analizar cuánto hay de eso, si efectivamente nunca estuvimos tan mal, es lo que siente cada uno y cada una. Pero frente a ello, estas conducciones sindicales siguen en su rutina de garantizar paz social, de gobernabilidad, de ayudarles a los ajustadores. De lucha, nada. De democracia sindical, nada. De debate con la base, menos. Estos días las escuelas estuvieron cruzadas por 1000 emergentes. Cada uno sabrá. Cada vez más, un aguinaldo que solo cubre alguna compra en el súper para llegar a fin de mes y no mucho más, o pagar alguna deuda que estaba ahí esperando. Y estamos ante una nueva propuesta paritaria que no nos saca del último lugar del ranking y que por repetida y absurda genera bronca, pero también algo de impotencia. Esa idea de que siempre es lo mismo y de que nada va a cambiar. ¿Cómo salimos de esta? Creo que no hay otra que recuperar el debate, la asamblea, la reflexión colectiva como un primer gran paso. Hay que pelear porque se escuche la voz de las escuelas y que contra todas las formas de burocratear los plenarios hay que hacer otra cosa. Pensamos que, por ejemplo, las decisiones de las asambleas, los mandatos de las escuelas deberían ser públicos. Que sean públicas las votaciones. Que se publique qué escuelas votan a aceptar esta propuesta paritaria que pareciera que nadie quiere aceptar y cuáles no. Y que los delegados y las delegadas que fueron y fuimos votados para representar la voz de las escuelas tengamos que dar cuenta ante nuestros compañeros y compañeros. Que se sepa que la conducción vota por sobre los mandatos de las escuelas y tuerce resultados. Que se discuta que por el estatuto del sindicato, en el plenario provincial se distorsiona aún más la realidad. Y que el plenario provincial no es ni democrático ni proporcional, ni el lugar donde la base debate y decide. Que se sepa que hay un sector que estamos hartos de estos salarios de miseria, que necesitamos salarios y jubilaciones que cubran la canasta familiar, que estén en blanco y sin ítems extorsivos. Que se termine el cierre y las fusiones de las escuelas y que se termine eso que nos agobia, que es la sobrecarga laboral. Mientras conducciones sindicales como las del SUTE festejan resultados de elecciones universitarias, que obviamente tienen que ver con nuestra vida, por supuesto, lo que hay que decir es que el festejo no tapa que sostienen todos los días al gobernador. Nosotras y nosotros somos más que ellos, pero tenemos que organizarnos. Y vamos a decir desde acá que hay mucho por hacer. Y sobre todas las cosas, que hay una gran batalla contra la resignación y la impotencia. Tenemos sobrada experiencia para demostrar que pelear sirve, que podemos ser sujetos de la realidad política, social, sindical de esta provincia, y que cuando salimos masivamente a la calle no es lo mismo. Tenemos sobradas razones para sumar afiliados y afiliadas, para impulsar el debate en cada escuela, en cada lugar de trabajo, para pelear por el rechazo a estos acuerdos que nos siguen hundiendo en la pobreza y tener el objetivo de recuperar nuestro sindicato. Nos estamos conectando entre distintos departamentos, estamos impulsando los mandatos en cada escuela. Tenemos que poner en pie una fuerte oposición antiburocrática para poder pelear y decir que así no va más.
Necesitamos pelearla en cada lugar, en cada sindicato, pelear la unidad con la comunidad, en las escuelas que la están pasando igual, peor y que saben de nuestra realidad, y también con distintos sectores de trabajadores y los sectores populares. Porque al fin de cuentas tenemos que construir una nueva fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras, una fuerza política de los de abajo. ¿Saben qué necesitamos? Un nuevo partido de la clase trabajadora que construya una salida propia frente a toda esta crisis que no se soporta más. Pelear por lo nuestro, enfrentar los ataques, conformar una alternativa al fracaso de todas estas direcciones y de las falsas oposiciones y las conducciones sindicales estudiantiles dirigidas, al fin de cabo, por un peronismo que no es oposición. Y sabemos que esta pelea es profunda, pero que es vital, y que esto recién empieza, y que por eso es importante que cada uno y cada una se sume.